Muy buenas amigos, les habla David R. Lorenzo, soy periodista de la República Dominicana, también abogado. Igualmente soy el director del portal digital libertadexpresión.net, igualmente del programa de televisión Libertad de Expresión y de la cuenta en YouTube Libertad de Expresión RD. En esta oportunidad, como muchísimas personas, periodistas, políticos, intelectuales de toda parte del mundo, estamos comentando lo que está ocurriendo en Venezuela. Luego del ese hecho de la madrugada del 3 de enero de este 2026, que recién se inicia, cuando los Estados Unidos atacaron militarmente mediante bombardeos a la República Bolivariana de Venezuela y extrajeron o capturaron a su presidente Nicolás Maduro. En esta oportunidad quiero hacer un análisis sobre quiénes pudieron tener la culpa de todo lo que está sucediendo y que ha llegado hasta estos acontecimientos lamentables, y por qué esta situación ha llegado a ese nivel. Me parece que en Venezuela la crisis económicas, políticas, la situación de corrupción, de malos gobiernos que estaba atravesando esa nación desde la época de 1960, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela se vio envuelta en una crisis de credibilidad y de gobernabilidad. Y cuando eso sucede, surgen líderes que a veces son improvisados, que no se esperan, y llegan a hacer cambios importantes, a transformar esa nación. Ese es el caso de Hugo Rafael Chávez Fría, una de las figuras políticas más influyentes en América Latina. Yo pienso que de los últimos años Chávez debió ser uno de los presidentes con más influencia y más connotado de América Latina. Este fue un militar, un teniente coronel del ejército de Venezuela. Se le ocurrió cambiar la situación de ese país, probablemente indignado por la falta de atenciones a los sectores más populares, igualmente por la corrupción, las divisiones políticas, entre otras cosas que aparecían casi en la mayoría de los países y de los gobiernos de América Latina. Entonces intentó o formó un movimiento clandestino dentro de las Fuerzas Armadas que llegó a intentar tomar el poder a través de un golpe de Estado. Un golpe de Estado al presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez. De hecho, se produjo un famoso, probablemente uno de los acontecimientos más importantes de Venezuela, se produjo el 4 de febrero del 1992, cuando Hugo Chávez lideró un intento de Estado contra, como dije, Andrés Pérez, disgustado por la crisis económica, la profunda corrupción política, la descomposición social, entre otras cosas. El golpe militar de Hugo Chávez, todos sabemos que no fue fructífero, fracasó militarmente a las pocas horas de que comenzó, pero Hugo Chávez se entregó y dijo una frase famosa a través de un mensaje de televisión, que dijo que por ahora no se habían logrado sus objetivos que se habían planteado y que por tanto le pedían a los militares, a sus compañeros de armas, que no siguieran la lucha y que se entregaran, lo que así se hizo. Entonces Hugo Chávez fue encarcelado, apresado, llevado a la prisión, una prisión que está en Venezuela, se llama Yare, pero en el 1994, prácticamente con 2 años de detención aproximadamente, el nuevo presidente de esa nación, de Venezuela, Rafael Caldera, le concedió una amnistía, permitiéndole volver a la vida pública sin saber qué iba a pasar, y que esa decisión, qué consecuencias iba a tener. Entonces Hugo Chávez salió
y comenzó a hacer una vida política. Y entonces abandonó, ya no podía ser militar. Entonces creó un partido político llamado Movimiento Quinta República, que fue la base de su tentación política y que finalmente lo llevó al poder. Su llegada se produjo mediante unas elecciones que se realizaron en diciembre del 1998, en la cual ganó lo que se llamaba la Revolución Bolivariana, que intentaba transformar al país. Entonces, cuando llegó al gobierno, el presidente Hugo Chávez hizo una serie de transformaciones políticas. En el 1999 impulsó un referéndum para crear una asamblea constituyente. Igualmente amplió el periodo amplió los poderes presidenciales. Creo que fue una de las decisiones que a mí particularmente no me gustaron, porque a los presidentes no se le amplían poderes, sino se le disminuyen poderes. Hizo cambio del nombre del país, anteriormente se llamaba República de Venezuela, y le cambió el nombre por República Bolivariana de Venezuela, porque sus pensamientos estaban basados en la ideología del libertador de América, Simón Bolívar. Entonces, su política no fueron nunca bien vista por los sectores opositores, el sector empresarial, los sectores gobernantes de Venezuela, por su discurso muy radical, su discurso antiimperialista, y eso entonces valió muchas confrontaciones en esa nación, a tal grado de que Chávez, vamos a decir pocos años, 2 años, de haber sido electo presidente de la República, el 11 de abril del 2002 sufrió un golpe de Estado, fue apresado militarmente, y lo derrocaron brevemente. Fue detenido, pero afortunadamente 48 horas, digo afortunadamente para algunos, desafortunadamente para otros, 48 horas después regresó al poder un movimiento de masas populares, y parte de miembros del ejército lo restauraron el poder. Pero su periodo estuvo muy ligado con muchos disturbios, confrontaciones, que a veces se prolongaron, y la sociedad comenzó a dividirse cada vez más y a producirse confrontaciones muy fuertes, más de lo que había, porque Venezuela es una de las naciones que tiene uno de los discursos de odio más grandes. Es un país donde las confrontaciones políticas son muy poderosas. En el gobierno de Chávez, en el 2000, creo que fue en el 2003, para también intentar derrocarlo, un sector de obreros, de trabajadores, paralizó a PDVSA, los embarques de petróleo también fueron paralizados por empleados. Eso también creó una crisis económica. Igualmente, en el 2004 la oposición impulsó contra Chávez un referendo revocatorio, pero no pudieron sacarlo del poder. El presidente Hugo Chávez, a pesar de que había mucha confrontación, mucha disidencia, muchos conflictos, sacó el 59% de los votos, y la oposición no pudo sacarlo del poder. El referendo revocatorio es una vía legal que tiene la Constitución bolivariana para cuando un gobernante está en la mitad del periodo, lo pueden invocar a través de una serie de recursos, y el electorado venezolano puede acudir a las urnas, entonces decidir si el mandatario sigue o se queda. La revolución bolivariana, a pesar de todos esos conflictos,
que se produjeron, siempre marcados con disturbios, amenazas de golpe de Estado, de golpes de Estado, igualmente golpes de Estado, intentos de magnicidio, entonces sublevaciones, los que lo llaman guarimbas, que son manifestaciones populares muy violentas en ese país. No, Hugo Chávez pudo sostenerse y mantener su gobierno. Inclusive la revolución bolivariana liderada por Chávez tuvo una época de apogeo grande, producto también de la venta de los petróleos, de los ingresos. Y en ese periodo el presidente Hugo Chávez pudo crear misiones sociales. Las misiones fueron muy importantes en Venezuela porque las misiones se llamaban misiones, esos eran programas para tratar de ayudar a las personas, los sectores más necesitados, porque el discurso de Chávez siempre era sobre los sectores más populares, más necesitados. Entonces se crearon, como ellos le llamaban, misiones en el sector salud, educación, alimentación, viviendas, política internacional. Y entonces, aparte de eso, comenzó también una forma política de Chávez, una transformación que se fue agudizando, fue que en ese periodo se convirtió en cada vez más en antiimperialista y enemigo de los Estados Unidos. Creo que uno de los errores más grandes que pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque Venezuela y todos los países de América Latina, nosotros, los latinos, estamos en la influencia de los Estados Unidos, y ese país es un imperio que es agresivo, está en expansión permanente, es el más fuerte del mundo. Nosotros, cuando éramos estudiantes, que comenzamos en un liceo, o sea, en una escuela pública, en la secundaria, cuando tenían 13 o 14 años, nosotros nos involucramos en actividades de izquierda para derrocar al presidente dominicano, de la República Dominicana, Joaquín Balaguer, porque era un gobierno que considerábamos corrupto y dictatorial. Entonces, al involucrarnos en asuntos de izquierda, siempre nos contaron que el imperialismo norteamericano estaba en decadencia y que el imperialismo era la última fase del capitalismo, entre otras cosas. Pero los Estados Unidos, lejos de eso, son un país, una potencia, un imperio que se ha consolidado y se ha expandido y está ahora mismo en una nueva fase de crecimiento, de fortalecimiento. Una fase feroz, como es el presidente Donald Trump, que ahora quiere comprar territorios, comprar países, o sea, que uno ni siquiera se imagina, cambiar el nombre a un canal entre México, a un golfo, al Golfo de México, y así sucesivamente comprar a Groenlandia. Entonces, Estados Unidos es la potencia que diría el mundo. Hay otras potencias imperiales, pero no se pueden comparar. Ni Rusia, ni China, ni ningún otro país puede compararse con Estados Unidos en poder militar y en poder imperial. Entonces, así Chávez se convirtió en un fuerte enemigo de los Estados Unidos. Entonces eso también generó, lamentablemente, otro nuevo conflicto, se metió muy hondo en esa parte, y Estados Unidos se involucró en contra de Venezuela, en contra de su política. El presidente, recuerdo una vez, el presidente Chávez, que fue a las Naciones Unidas, pronunció un discurso y criticó duramente al presidente George Bush, que le dijo que George Bush había hablado el día anterior en ese foro, y le dijo que ese foro todavía olía a azufre, y lo dijo en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, el presidente se jugó con el imperio, y tuvo suerte de que no lo eliminaran, porque estos imperios no perdonan a nadie. Entonces, Chávez nuevamente fue reelegido en 2006, en un periodo 2006-2012, porque se había también
ampliado el periodo de mandato de los gobiernos. Creo que otro de los errores que cometió Chávez fue repostularse, porque con la presencia de Chávez hubo una confrontación demasiado grande y fuerte en la sociedad venezolana. Entonces tenía que saber que no debía repostularse. Él había prometido en la oposición no convertirse en prácticamente un dictador, no digo que sea dictador, pero el asunto de permanecer en el poder indefinidamente, tener muchos poderes, muchos controles, eso no fue muy beneficioso, o no es beneficioso para ningún país. Entonces ahí se siguieron los conflictos agudizándose, con una oposición también radicalizada. La oposición venezolana es una oposición muy radical. La oposición venezolana también nunca ha reconocido al chavismo, nunca ha reconocido una victoria electoral, a pesar de que el chavismo, como dijimos, tuvo una época de auge muy grande, y las victorias eran incuestionables, pero nunca ningún partido de oposición ni en el sector conjunto reconocieron ningún triunfo de Hugo Chávez. Y con lo contrario, fueron siempre muy contestatarios, muy conflictivos, muy enfrentativos contra el chavismo. Finalmente, para Chávez, vamos a decir que pudo gobernar con mucha turbulencia, mucho conflicto. Pero en el 2011, entonces, se produjo un acontecimiento inesperado. El presidente Hugo Chávez anunció que tenía cáncer, un cáncer que no se había especificado, pero parece que era un cáncer muy agresivo. Recibió tratamiento principalmente en Cuba y lo atendieron bastante bien. Inclusive, luego el tratamiento le había dicho que estaba bastante bien, que los estudios indicaban que ya no tenía cáncer. Pero un año después de volver a resurgir el cáncer. Y entonces en el 2012, en una comparecencia pública a través de la televisión, aparentemente se despidió, dijo, y le pidió a su partido, al Partido Socialista de Chávez, el PSV, que si no podía gobernar se eligiera a Nicolás Maduro como su sucesor. Entonces también esa decisión también sorprendió, porque se suponía que quien debía sustituirlo era el segundo hombre más maduro, más radical del chavismo, que era Diosdado Cabello, pero el chavismo aceptó gustosamente a Nicolás Maduro. La muerte de Chávez se produjo el 5 de marzo del 2013, entonces Nicolás Maduro asumió la presidencia en ese año. Luego del fallecimiento de Chávez, ganó unas elecciones en el 2013, también muy conflictiva, nunca fue reconocido por la oposición. Y luego entonces volvió a ganar, se repostuló, lo repostularon otra vez, el mismo error del chavismo, de repostular a Nicolás Maduro en el 2024, donde participó como líder de María Corina Machado y como presidente Edmundo González. Fue una elección muy conflictiva y con mucho desacierto de ambas partes. Entonces, en el escenario político también había surgido una joven, en esa época una mujer ya, María Corina Machado. Yo creo que María Corina Machado, mucha gente la pueden criticar, decir lo que sea, acusarla o lo que sea, pero también María Machado tiene muchas virtudes. Es una mujer que tiene un discurso muy frontal y ha defendido a capa y espada todo lo que ella entiende y cree. Es una figura, se ha convertido en la figura opositora más influyente de la oposición venezolana. Ha arriesgado todo, es una mujer batalladora,
peleadora, pero también ha cometido muchos errores políticos. Ella ha sido muy radical, ha pedido en muchas alocuciones la intervención militar contra su país. Eso es una decisión fatal para cualquier política en cualquier parte del mundo. Su proyección comenzó en el año, creo en el año 2000, con la fundación de una organización que se llama Sumate, y en el 2002 formó esa institución en una ONG que se dedicaba a la observación natural y tuvo un papel clave en la lucha contra Hugo Chávez, principalmente contra el referéndum revocatorio. Entró entonces en el Parlamento, con su trayectoria, entró al Parlamento. En 2010 fue elegida diputada por la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Pero ella siguió una política de confrontación total contra el chavismo y lo sigue haciendo. En el 2014 fue despojada de su cargo como diputada luego de que se presentara en Panamá una sesión de la OEA para denunciar la represión en protesta de Venezuela. El gobierno de Maduro argumentó que violó la Constitución Dominicana. Tras su salida del Parlamento, entonces Machado se consolidó como líder opositora, formó un partido que se llama 2020 Venezuela. En el 2024, como le dije, intentó participar en unas elecciones como candidata, pero ella no pudo porque tenía impedimentos legales que se le habían impuesto los organismos correspondientes, y por su política en contra de Venezuela y principalmente porque su llamado al intervencionismo. Pero ella ha seguido batallando con aciertos y desaciertos. En el 2023, bueno, lo dije, primero ella a pesar del impedimento que tenía, se lanzó como candidata, le ganó abrumadoramente a todos los candidatos opositores de Venezuela, pero no pudo inscribir su candidatura porque estaba inhabilitada, que es el término legal. Entonces, las elecciones de 1924, donde ella tuvo que inscribir a Edmundo González, fueron también de las elecciones más complicadas y difíciles en ese país. Primero, el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro, a Nicolás Maduro, nuevamente ganador de las elecciones, a pesar de que se cometieron muchísimas injusticias, muchísimas violaciones a las leyes electorales de ese país, hay que decirlo así. Primero, el Consejo Nacional Electoral nunca publicó las actas. Primero, el proceso comenzó bien, luego se dijo que había un hackeo al sistema de cómputo, pero el presidente de la Comisión Electoral había dicho que iban a dar todas las actas, que se le iban a entregar a todo el proceso, pero eso prácticamente nunca se hizo. Igualmente, entonces también otro de los problemas que se pasó fue que en un acto también ese mismo día de las elecciones, recuerdo que María Corina Machado había anunciado que en lugar de Maduro, que se había supuestamente declarado que estaba ganando las elecciones de acuerdo a los boletines que había dado el Consejo Nacional Electoral, entonces ella dijo que no, que el ganador era Edmundo González, y declaró públicamente a Edmundo González como candidato ganador de las elecciones. Yo como abogado que soy, entiendo que no son los candidatos que se deben proclamar ganadores, sino son los organismos competentes. Independientemente de que sean malos o buenos, si usted va a unas elecciones presidenciales o de la que sea un país, y usted sabe que está en desventaja y que los organismos tienen debilidades, en definitiva, independientemente de eso, usted tiene que agotar los procesos legales. Y María Corina Machado nunca, y Edmundo González nunca agotaron los procesos legales. Se declararon ganadores, y hasta la fecha se han declarado ganadores,
Y muchos países, porque en este país, en este mundo, hay cosas que tú te espantas y te asombras, de que a pesar de que no fue reconocida ni declarada electa por los Consejo Nacional Electoral y los tribunales, hay creo más de 50 países que la reconocen como ganadora. Es una situación que uno no la comprende. Muchos presidentes de parte del mundo reconocieron a Edmundo González como ganador. A Edmundo González y a ella la citaron el Tribunal Superior Electoral de Venezuela, de la Suprema Corte. Citó a Edmundo González para que acudiera, porque el presidente Nicolás Maduro había hecho una especie de recurso para que se declarara ganador y que ese tribunal pudiera dilucidar quién ganó y quién perdió. Pienso que era un organismo que tenía competencia para eso y que María Corina Machado y Edmundo González debieron aprovechar, participar, aportar sus pruebas, llevarlas como lo hicieron todos los demás candidatos, el Partido Unido Socialista de Venezuela y Nicolás Maduro, pero ellos nunca acudieron. Entonces, yo como abogado, que soy periodista, porque trato de ser lo más objetivo posible, no puedo decir que María Corina Machado ganó las elecciones, porque ella no tiene jurisdicción de autoproclamarse ganadora. Debió agotar todos los mecanismos correspondientes, debió hacer un acto de impugnación del Consejo Nacional Electoral, debió ir a los tribunales, a la sala electoral de la Suprema Corte de Justicia, debió ir a otras instancias, y luego entonces de eso ya ha agotado todos los recursos y ella ha aportado todas sus pruebas de probablemente declararse ganadora, pero usted no puede decir en un acto público, levantar la mano a una persona y decir que ganó. Y además entonces publicar las actas en una página y dice, bueno, yo gané. Tienen que ser mecanismos competentes que lo hagan. El presidente Nicolás Maduro, hay que decir, y el gobierno también cometieron muchísimas fallas y noticias. Nunca dieron a conocer realmente las actas, nunca aparentemente se le entregaron a los observadores, y fue una elección muy conflictiva, y el madurismo no sabía o no no vislumbró que esa situación iba a traer un problema mayor a Venezuela, porque cuando usted tiene el poder, usted debe actuar correctamente, y si realmente ellos ganaron, nuevamente el sector oficialista de Venezuela ganó las elecciones, debieron hacerlo con toda la transparencia del mundo, incluso complacer a los presidentes, muchos presidentes latinoamericanos que le dieron que entregar las actas, ellos nunca le entregaron. Entonces, en esas elecciones, si usted medita y trata de eliminar las pasiones políticas, usted puede decir que tanto el chavismo, el gobierno de Venezuela, como la oposición encabezada por María Corina Machado cometieron fallas, y usted no puede decirle a cierta quién ganó las elecciones. Pero de todas maneras, el chavismo, Nicolás Maduro, fue el que fue declarado oficialmente por organismos competentes y no María Corina Machado. Esa es una ventaja, a pesar de los errores que tiene Nicolás Maduro. En Venezuela se dan casos que solamente en ese país se han producido. Otro caso fue el de un diputado que se llama Juan Guaidó. Ese señor, el 5 de enero del 2019, una cosa insólita que yo nunca también había visto, fue nombrado también presidente de la Asamblea nombrado presidente de la mayoría, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. O sea, fue nombrado presidente, ¿cómo le llaman ellos? Presidente encargado. Es decir, presidente de la República. Eso sucedió el 11 de enero del 2019, cuando el diputado Guaidó, que forma parte de una de las organizaciones también
política de Venezuela, pero más radical, que le ha hecho una campaña siempre muy agria al chavismo. Hicieron movilizaciones, exigían la intervención de las fuerzas públicas, y entonces la Asamblea Nacional declaró a Juan Guaidó presidente de Venezuela. Y también 50 países, de manera insólita, aceptaron a Guaidó como presidente creado de Venezuela, un acto totalmente ilegal, independientemente de que el chavismo cometiera errores, faltas, ese tipo de cosas. Pero yo creo que una persona no puede, vamos a decir, un diputado, cualquier político, declararse ganador sin haber ni siquiera participado en unas elecciones nacionales, sin ser candidato. Esas son de las cosas insólitas que pasó que pasó en el gobierno de Venezuela. Inclusive se creó un grupo de presidentes de América Latina, y se constituyó en el Grupo de Lima, que lo reconocieron, y por ese reconocimiento Venezuela fue despojado de muchos bienes y entregado a la administración de Juan Guaidó. Eso es una cosa totalmente increíble. Por igual, a pesar de que la señora María Corina Machado, les digo, tiene muchos méritos, para mí, yo la sigo bastante. Como he dicho, he cometido muchos errores. El principal error está ligado a intereses internacionales, principalmente de Estados Unidos, pidiendo intervenciones militares, pidiendo derrocar gobiernos, ese tipo de cosas. En octubre de este 2005, la declararon ganadora del Premio Nobel de la Paz, y esa entrega se realizó el 10 de diciembre del 2025, aunque fue en Noruega, Oslo, aunque no pudo acudir ella, porque llegó tarde, supuestamente teníamos en clandestinidad en Venezuela, luchando, llegó tardíamente por una travesía muy arriesgada, y su hija Ana Corina Sosa recibió el premio. Ese premio también ha sido muy criticado. Yo creo que a María Corina le pueden entregar todos los premios del mundo, particularmente una mujer aguerrida, intrépida, ha arriesgado su vida, ha enfrentado con mucha dureza al chavismo, defiende lo que cree, eso nadie se lo puede quitar. Pero yo entiendo que el único premio que no se le podía dar es el Premio Nobel de la Paz, porque ella realmente no cumple con los requisitos, no porque no merezca premios, no cumple con los requisitos para entregarse ese tipo de premios, ya que ella siempre ha abogado por las guarimbas, los disturbios, con sus fraccionales se han producido muchos muertos en Venezuela, ha pedido una intervención militar de Estados Unidos, y entre otras cosas. Entonces, todos esos conflictos que se han producido, conflictos del gobierno del chavismo con Estados Unidos, enfrentándolo, desafiándolo, cosa que es ilógica, porque usted está en un país de influencia del imperialismo norteamericano, y los imperios no tienen condolencia de nadie, no tienen piedad de nadie. Y el Estados Unidos, yo creo que muchas veces hasta fue condescendiente, porque ha dejado que ese gobierno, el chavismo, perdure durante tanto tiempo. Tienen ya más de 20 años en el poder. Entonces, la insistencia de María Corina Machado por llegar al poder ha provocado que los Estados Unidos, entonces, con la nueva llegada de Donald Trump, su reelección en el 2024, entonces llegó un equipo de funcionarios encabezado por Rubio, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, que más que un secretario de Estado es un secretario de guerra, y él ha sido personalmente el que más ha luchado por el derrocamiento del gobierno de Venezuela. A pesar de que el presidente Donald Trump prometió en su campaña que iba a ser un gobierno que no iba a iniciar nuevas guerras,
que iba a ser un gobierno de paz, que iba a luchar por la paz. Ciertamente ha hecho esfuerzo en algunos casos. Ciertamente también ha hecho tratados de acuerdos, ha evitado guerras, eso no lo puede evitar. Ha intervenido en el asunto de Gaza, donde se ha producido el genocidio, lo peor que puede haber pasado, yo creo que en el mundo. Creo que los palestinos han sido masacrados misericordiamente, se ha tratado con mayor dureza que cualquier sector social del mundo, y por lo menos su intervención ha logrado que hasta ahora se produzca un cese temporal de paz, a pesar de que luego de que se firmó la primera fase, el presidente de ese país, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha seguido utilizando y castigando a ese pueblo con más de, en ese periodo se aproximan más de 450 muertos. Entonces, todos estos conflictos entre la oposición, el chavismo, el levantamiento con los Estados Unidos y las debilidades, los errores cometidos, dieron lugar a lo que todo el mundo, o lo que casi todo el mundo sabe, que fue lo que sucedió la madrugada del 3 de diciembre de este año 2026, donde los Estados Unidos hicieron una operación militar donde bombardearon duramente a Venezuela, le destruyeron prácticamente todos sus sistemas militares, que es otro tema que vamos a hablar. Hicieron una captura a Nicolás Maduro, una captura que se realizó en tiempo muy breve. Quizás yo pienso que la captura más increíble. Hay muchas icónicas que decir cómo se puede capturar a un presidente tan fácilmente, a pesar de que tenía unas escoltas que eran protegidas por él, que eran primeramente de militares cubanos. Entonces, aviones estadounidenses lanzaron ataques de precisión contra objetivos terrestres, equipo de tracción, entonces un equipo de tracción que se veía en un helicóptero, cómo pudieron bajar, apresar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y a Nicolás Maduro ahora lo tienen como un trofeo de guerra romano, paseándolo, esposado y humillándolo. Yo entiendo que no sé cómo, ahí deben darse más datos. ¿Cómo fue posible que se hiciera esa captura tan fácilmente? ¿Cómo es posible que la custodia de Nicolás Maduro no se sabe dónde están, no se sabe si hay heridos o muertos? ¿Cómo pudieron llegar sus militares tan fácilmente ante Maduro? Esas son cosas que todavía no conocemos bien. Pero yo entiendo que Nicolás Maduro debió luchar. Él debía saber ya que los venía. Todo el mundo lo sabía, que se iban a producir. Se había prolongado ya las amenazas. Pero yo pienso que Maduro, que en su caso yo hubiese sido como Salvador Allende, y no me entrego, yo lucho hasta la muerte. No sé si por el asunto de que su esposa estaba ahí, no sabemos qué pasó en su interior. Pero la cuestión es que Nicolás Maduro está detenido. Pero ha sucedido también otras cosas. Luego de tanta lucha de la señora Machado y por su retorno, que había dicho constantemente de que el fin del gobierno de Nicolás Maduro estaba de hecho ya se estaba acercando, y que se iba a acercar, y con esta operación militar se suponía que iban ya a sacar del poder a Madurísimo el presidente Donald Trump. Inclusive Marcos Rubio le han sacado los pies a la señora María Corina Machado. Es decir, ellos han dicho que ella no tiene fortaleza en Venezuela, y que no van a imponer a ese sector de la oposición como presidente de Venezuela. Una cuestión que ha dado un giro dramático. No sé cómo se sentirá, pero la oposición venezolana, que tanto había luchado, porque hay que decir, en la Venezuela, un sector de Venezuela
ha luchado en contra del chavismo. 8 millones de venezolanos están esparcidos por muchísimas partes del mundo, inclusive en la República Dominicana. Afortunadamente aquí se le ha dado mucho cariño, no se le persigue, inclusive tienen un trato especial de migración. Los gobiernos no han perseguido a los venezolanos, están aquí tranquilos. Hay otros gobiernos que amenazan con extraditar a los venezolanos, expulsarlos, pero eso es un pueblo que ha tenido que emigrar por situaciones ajenas a su voluntad. Y yo entiendo que lo que se le debe dar mucha protección, mucha amistad y darle el abrazo amigo a los venezolanos. Entonces, María Corina Machado, yo digo que ahora se ha quedado con 2 pitos y sin flauta. Hay un refrán que dice que usted se quedó sin pitos y sin flautas. Ella se quedó con 2 pitos y sin una flauta. Hasta el momento, los 2 pitos recibió su premio Nobel de la Paz. Y segundo, la captura de Nicolás Maduro, que ella por tanto había luchado. Y se ha quedado hasta el momento fuera del gobierno. El presidente de Estados Unidos ha expresado que va a trabajar con el gobierno que queda, con el gobierno venezolano y con su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, lo que constituye un cambio radical y una decisión asombrosa que ha espantado al mundo, porque aparentemente esta operación militar de Venezuela no tenía un programa, porque luego de esos ataques en Venezuela, para imponer a Edmundo González, tendría que producirse también un ataque terrestre y acabar definitivamente de raíz con las Fuerzas Armadas, los colectivos, las milicias, matar a todo, casi a todo, apresarlo, matar a casi todos los políticos. Y eso conllevaría probablemente una lucha prolongada de muertes sangrientas entre ambas partes. Y parece que el presidente Trump, que para mí cometió un error a invadir a Venezuela, a agredirla mentalmente, porque el gobierno de Maduro estaba muy debilitado y estaba en disposición de dialogar. El mismo presidente Maduro, en sus bailes y en sus discursos, había expresado que estaba en disposición de dialogar con los Estados Unidos, de hacer acuerdos comerciales, de luchar contra el narcotráfico y todo este tipo de cosas, pero el gobierno del presidente de los Estados Unidos estaba muy cerrado en no hablar con Maduro, sino en tratar de apresar. Y ahora, entonces, no se sabe qué va a pasar. El presidente Donald Trump ha dicho que va a entrar a Venezuela, entonces no se sabe. Eso de administrar como si él fuera dueño de Venezuela. No sabemos. Ha dicho que va a mantener la flota y que va a negociar y que está negociando con Delcy Rodríguez. Hasta ahora no sabemos todavía qué pueda pasar y qué va a suceder. Hay en el mundo reacciones mixtas, hay muchos que apoyan al gobierno de Venezuela y a otros que apoyan la acción que realizó que autorizó el presidente Donald Trump. Yo entiendo que en este punto, para prácticamente finalizar y concluir sobre quiénes tienen la culpa sobre todo lo que está sucediendo, primeramente yo entiendo que todos, primero el chavismo llegó, quiso hacer cosas muy importantes, hizo muchas cosas importantes, hizo cambios, su política estuvo muy dirigida a los sectores populares, también su política estuvo muy dirigida a la solidaridad internacional, hicieron cosas muy increíbles, pero se radicalizaron en el poder demasiado, cometieron un error de enfrentar muy directamente a los Estados Unidos. Se prolongaron los presidentes en el poder. Hugo Chávez se repostuló, ganó un referéndum, volvió otra vez a ganar. No debió darle paso a otra persona para evitar los conflictos y las diferencias agudas que hay en ese país. La oposición de Venezuela también, la oposición de Venezuela no es ninguna santa tampoco. Esa oposición nunca ha reconocido una victoria del chavismo. Siempre estuvo muy frontal, siempre ha estado en disposición y han hecho gestos y lo han logrado en algunas ocasiones de derrocar los gobiernos. Han hecho intentos de magnicidios, han hecho disturbios, han pedido intervenciones militares en ese país. Entonces,
culpar a un solo sector de lo que está sucediendo creo que es un error. Pienso que tanto el chavismo como la oposición son responsables de lo que está pasando en Venezuela. Ojalá que en este momento, que todavía no se han delineado los pasos que se van a dar en el futuro, y que ya se ha producido una agresión militar y que ya se sabe que hay una intención, o probablemente tuvo la intención de desplazar el gobierno, y que todavía es probable que se produzcan otros acontecimientos militares más, de que el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez y todos sus organismos, entiendan que aún con la agresión militar, que es una agresión imperialista, salvaje, eso hay que condenarlo. Nosotros condenamos cualquier agresión militar, cualquier intervención a cualquier país latinoamericano del mundo. Entiendo que no puede ser, que eso debió pasar. La República Dominicana fue un país que ha sido víctima del intervencionismo norteamericano. Los Estados Unidos invadieron por primera vez en nuestro país en el 1916 y duraron 8 años. Luego, con el falso argumento, porque los Estados Unidos inventan unos argumentos falsos de que este país va a caer en manos del comunismo, cuando aquí, el 24 de abril de 1965, se hizo una revolución y se derrocó un gobierno de facto. Entonces, el 28, 4 días después, los Estados Unidos invadieron la República Dominicana con 48.000 marines. O sea, la República Dominicana ha sido el país primeramente 2 veces invadidos por Estados Unidos, y segundo es el país que los Estados Unidos han llevado más militares a cualquier otra nación de América Latina. En Panamá fueron 7.000 marines, en Granada fueron pocos, pero aquí en República Dominicana invadieron, pisaron suelos dominicanos 48.000 soldados norteamericanos. Y en República Dominicana no se doblegó a pesar de eso, se luchó con mucha dignidad. Y la agresión militar de Estados Unidos, la invasión, duró desde el 28 de abril de 1965 hasta el 19 de septiembre de ese mismo año, cuando se firmó un acuerdo de paz. Yo entiendo que todavía hay tiempo de firmar un acuerdo de paz, de que el madurismo entienda que no puede estar el principio de votación, que debe entender, ser más flexible con la oposición, que debe tratar de reducir el antagonismo, la oposición también venezolana. Yo creo que ha tenido ahora victorias y derrotas, que debe entrar en periodo de reflexión y que deben aceptar las cosas como son y poder dar entendimiento, fijar elecciones, no sé si adelantarla o cuando llegue, y hacer elecciones limpias, hacer cambios en los organismos electorales, darle oportunidad a todo el mundo y que se hagan elecciones transparentes, que no sean cuestionables, y que ese país, Venezuela, que para mí es uno de los países más grandes de América, un país solidario, un país que siempre le ha dado la mano a América Latina. Es un país que inclusive acogió en el 1860 y algo a nuestro padre de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte para mí es el líder más grande de América Latina, un hombre que fue con unos ideales nobles, probablemente el más noble de todos los padres de la patria. Entonces, ese es un país de gente trabajadora, gente capacitada, gente que tiene derecho a vivir en paz y progresar. Y ojalá llegue a un acuerdo y los venezolanos se den la mano, y si ese sea un país nuevamente grande y que ellos sigan progresando para la gloria y la honra de todos ellos. Deseamos paz, tranquilidad en el mundo, nos oponemos a las guerras, a las agresiones imperialistas, a todas las injusticias que puedan hacer el mundo. Yo digo particularmente que yo soy un ciudadano del mundo
y todas las injusticias, ninguna injusticia me es ajena. Así es que nosotros la combatimos y le deseamos tranquilidad, paz y que haya cordura en todos los sectores. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega.